Hola amigos, soy Ricardo GTA hoy presentando un vídeo con Locuendo, en el que el tema principal es las 10 coincidencias más curiosas y raras. Bueno, empecemos, con la número 1, titulada El libro de la infancia. Corría 1920, mientras la novelista norteamericana Anne Parrish recorría las librerías de París, se encontró con un ejemplar de uno de sus libros favoritos de infancia, Jack Frost y otras historias. Tomó el viejo libro de la estantería y se lo enseñó a su marido diciéndole que ese era el libro que con más cariño recordaba de su infancia. Su marido abrió el ejemplar y en la primera hoja descubrió la inscripción. Anne Parrish, 209 N Bever Street, Colorado Spring, era el mismo libro que perteneció a Anne. ¿Qué cosa más rara, no? Bueno, sigamos con la segunda coincidencia titulada, Los gemelos. En el año 2002, dos hermanos gemelos de 70 años murieron con una diferencia de pocas horas tras sufrir dos accidentes de tráfico distintos en la misma carretera del norte de Finlandia. El primero de los gemelos murió tras ser arrollado por un camión mientras paseaba en bicicleta en Rae, a 600 kilómetros al norte de la capital, Helsinki. Murió exactamente a 1,5 kilómetros del punto en el que falleció su hermano. Esto es simplemente una coincidencia histórica. Aunque la carretera soporta mucho tráfico, no ocurren accidentes cada día, comentó a la agencia Reuters la oficial de policía Marja-Leena Autala. ¿Qué coincidencia más curiosa? Bueno, sigamos con la tercera coincidencia titulada. Coincidencia de un taxi. En 1975, mientras montaba en ciclomotor en Bermuda, un hombre sufrió un encontronazo contra un taxi que terminó con su vida. Un año más tarde, el hermano de este hombre moría exactamente del mismo modo. De hecho, iba montado en el mismo ciclomotor y para rematar la mala suerte, el golpe lo recibió del mismo conductor a bordo del mismo taxi. Pero es que además el pasajero del taxi era el mismo. Me dieron escalofríos. Bueno, sigamos, de todas formas, ahora vamos con la tercera coincidencia llamada coincidencia fotográfica. Una madre alemana que fotografió a su pequeño hijo en 1914 llevó la película a revelar a un almacén en Estrasburgo. En aquellos días, se vendían las placas fotográficas de forma individual. La llegada de la Primera Guerra Mundial hizo imposible que la mujer pudiera acercarse a Estrasburgo a recoger la fotografía, por lo que la señora la dio por perdida. 2 años después, compró una placa de película en Frankfurt, a más de 166 kilómetros de distancia, para tomarle una fotografía a su hija recién nacida. Cuando llegó la placa a revelar, el técnico descubrió una doble exposición, el retrato de la niña estaba superpuesta a la foto de su propio hijo. Por alguna extraña cadena de casualidades, la película original no había llegado a ser revelada, había sido etiquetada erróneamente como no usada, y se la habían revendido justo a ella. Quedé sorprendido, es muy rara, y a la vez también es curiosa. Bueno, prosigamos. En la número 5, tenemos una coincidencia, muy rara titulada El libro extraviado. En 1973, el actor Anthony Hopkins accedió a aparecer en La chica de Petrovka, película basada en una novela de George Pfeiffer. Incapaz de encontrar una copia del libro en ninguna librería de Londres, Hopkins quedó realmente sorprendido al encontrar un ejemplar sobre el banco de una estación de tren. Resultó ser la propia copia personal de George Pfeiffer, con sus anotaciones, que Pfeiffer le había prestado a un amigo al que luego se la sustrajeron del coche. ¡Qué buena suerte tiene! Un caso como este es muy difícil de encontrar. Sigamos. Con la número 6, llamada gemelos desconocidos pero con vidas similares. Los hermanos gemelos Jim Lewis y Jim Springer fueron separados al nacer y terminaron en distintos hogares de adopción. Sin saber nada el uno del otro, ambas familias llamaron James a los chicos. Los dos crecieron sin conocerse, pero aún así los dos terminaron siendo agentes del orden público, destacaron por sus habilidades en mecánica y carpintería. Los dos se casaron con mujeres llamadas Linda. Ambos tuvieron hijos, uno llamado James Alan y el otro James Allan. Los hermanos gemelos se divorciaron de sus esposas y se casaron de nuevo con dos mujeres llamadas Betty. Además, los dos tenían perro, llamado en ambos casos Toy. ¿Qué caso más raro? Este caso se podría reflejar en el caso de cualquiera de nosotros. Bueno, continuamos, con el número 7 titulada. Venganza del árbol. En 1883, Henry Thiegland rompió relaciones con su novia, quien completamente afligida, terminó suicidándose. El enfurecido hermano de la chica persiguió a Thiegland y le disparó. Creyendo que lo había matado, el hermano se quitó entonces la vida. Pero el caso es que, Thiegland no había muerto. La bala solo le había arañado el rostro, y terminó alojada en un árbol.
Escapó por los pelos. Años más tarde Ziegland decidió cortar el mismo árbol, que aún tenía la bala en su interior. El árbol parecía tan formidable que decidió volarlo con dinamita. La explosión extrajo la bala de la corteza, la cual salió disparada en dirección a Ziegland, le alcanzó en la cabeza y le mató. El árbol era un espía, no mentiras XD, qué caso más curioso. Sigamos con el número 8, titulado Descubrimiento en el hotel. En 1953, el reportero televisivo Yves Kupcinet se encontraba en Londres para cubrir los actos de coronación de Isabel II. En uno de los cajones de su habitación en el Hotel Savoy encontró algunos objetos que, por su identificación, pertenecieron a un hombre llamado Harry Anning. Daba la casualidad que Harry Anning, una estrella del baloncesto que actuaba en el afamado equipo de los Harlem Globetrotters, era un buen amigo de Kupcinet, pero la historia tiene aún un nuevo giro. Solo 2 días después, y antes de que pudiera llamar a Anning para hablarle de su afortunado descubrimiento, Kupcinet recibió una carta de Anning. En la carta le contaba que en una reciente estancia en el Hotel Meurice de París, Anning había encontrado en un cajón una corbata con el nombre de Kupcinet. ¿Qué giro dio esta historia? Muy buena casualidad. Proseguimos con la casualidad número 9, llamada juego de póker. En 1858, Robert Fallon fue asesinado a tiros como acto de venganza por parte de aquellos con los que estaba jugando al póker. Según ellos, Fallon les había ganado $600 haciendo trampas. Con el asiento de Fallon vacío, y sin que ningún otro jugador se atreviese a coger los ahora gafes $600, encontraron a un nuevo jugador que se hiciera cargo del dinero del hombre y siguiera la partida. Para cuando llegó la policía a investigar el asesinato, el nuevo jugador había convertido los $600 de Fallon en $2.200. La policía le reclamó los $600 originales para hacérselos llegar al heredero legal de Fallon, y en ese momento descubrieron que el nuevo jugador resultó ser el propio hijo de Fallon, que no había visto a su padre durante los últimos 7 años. Se me pusieron los pelos de punta, con tremenda historia. Bueno, ya para terminar, contaré la 10ª y última casualidad titulada Coincidencia histórica. Qué buen título para ser el final. Las vidas de Thomas Jefferson y John Adams, 2 de los fundadores de los Estados Unidos de América. Jefferson garabateó la Declaración de Independencia enseñándole los bosquejos a Adams, quien con la colaboración de Benjamin Franklin le ayudó a editarla y afinarla. El documento fue aprobado por el Congreso Continental el 4 de julio de 1776. Sorprendentemente, tanto Jefferson como Adams murieron el mismo día, el 4 de julio de 1826. Exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de Independencia. Muy buena casualidad para rematar el tema. Bueno, se despide su amigo Ricardo GTA, espero que les haya gustado el vídeo. Adiós.